Hola chicos, buenas noches. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Buenas noches, Doc. Sí, sí, se lo escucha. Listo, muchas gracias. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y comenzamos, ¿sí? Bien chicos, me parece que ya está la mayoría, entonces vamos a comenzar. Me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla del trabajo del día de hoy. La semana pasada, por ahí alguien de ustedes me preguntó la diferencia entre litis consorcio y tercerías, y yo les decía que en la siguiente clase lo vamos a ver más a fondo. Así que vamos a iniciar por este tema para ir avanzando ya y entrando en materia como tal. También me comentaban que algunos estudiantes el día de hoy aún no habían podido matricularse y estaban preocupados por las tareas. No hay problema, chicos, porque yo les voy a habilitar, si es que tienen este inconveniente, hasta el momento de terminar mi módulo. Es decir, si es que terminamos el 29, me estoy inventando, el 29 de octubre.
Entonces, hasta ese día ustedes van a tener para poder cargar las actividades en el sistema para que no se vayan a perjudicar. Así que por ese tema estén tranquilos porque no hay todavía plataforma en la que vayamos a estar trabajando, ¿sí? Esa la voy a ir a construir la otra semana. Bien, entonces, al igual que como es de costumbre, si es que tienen alguna pregunta, interrúmpanme, chicos, ¿ya? Para poder ir resolviéndola. Vamos a hablar el día de hoy el tema de tercerías y litis consorcio y vamos a ir viendo ciertas diferencias que van a ir caracterizando la participación de estas personalidades dentro de los procesos judiciales o dentro de la justicia ordinaria como tal. ¿Por qué la justicia ordinaria? Porque para los métodos alternativos de solución de conflictos no aplican estas instituciones jurídicas como tal. Entonces, solo se aplica para justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, las tercerías, vamos a hablar de clases de tercerías y los efectos de las tercerías. Y cuando hablamos de la litis consorcio, vamos a hablar cuál es la relación que tienen los litis consortes con cada una de las partes, ¿sí? Así también las clases de litis consorcio. En primer lugar, ¿qué es una tercería? Podemos decir que es una intervención de un tercero, ¿sí? Dentro de un proceso como tal. Al hablar de un tercero, ¿sí? Que entra en un proceso, decimos que principalmente él no fue quien propuso el tema, no fue quien propuso el debate, sin embargo, se están tratando derechos o temas dentro del litigio que de alguna u otra manera pueden afectar sus patrimonios, sus bienes o sus derechos como tal. Doctrinariamente, Narváez Díaz, en sus artículos científicos del 2019, dice que la tercería judicial es la oposición hecha por una tercera persona que se presenta en un juicio y participa del mismo sin haberlo propuesto en un inicio. Es decir, no es parte actora ni parte demandante. Sin embargo, él participa en el proceso porque algún derecho suyo puede estar siendo discutido. El artículo 46 de nuestro COGEP manifiesta que podrá intervenir una o un tercero a quien las providencias judiciales causen perjuicio directo, es decir, van a violentar mis derechos. Algo está pasando entre estas dos personas que se están peleando que de alguna manera van a tocar mis patrimonios, van a tocar mis bienes o van a tocar algún tipo de derecho que me estén cohibiendo. Sobre todo las tercerías coadyuvantes entran cuando, por ejemplo, hay temas de créditos de por medio, hay temas de interés patrimonial, temas de patrimonios, temas de herencias, ¿sí? Ahí entran bastante las tercerías como tal. La solicitud para intervenir será conocida y resuelta por el juez que conoce el proceso principal, es decir, cómo yo ingreso a un proceso como tercería solicitando que se me tenga en cuenta en el proceso. Es decir, no presento una demanda, no contesto como que fuera parte procesal, sino que interpongo o ingreso una solicitud para que se me tenga en cuenta dentro del proceso. Se entiende que esa providencia o las providencias que están generando el juez en el proceso causan perjuicio directo al tercero cuando éste acredite que se encuentra comprometido en ella uno o más de sus derechos y no meras expectativas. Es decir, que no estamos en la suposición de que si es que el juez resuelve de esta manera, a mí se me perjudicará, sino que estamos seguros de que el derecho que están topando, que están el objeto de la controversia, va a generar un perjuicio directo en mi persona, si es que ya no lo generó antes. Esta solicitud entonces del tercerista debe ir con esta justificación de que las providencias dentro del caso están afectando de manera directa, ¿sí? A este tercero o tercera involucrada para que se permita la participación activa dentro del proceso. En síntesis, se entiende por tercería cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso, es decir, que no es actor ni demandado, se entiende como un tercero ajeno a las partes, se encuentra legitimado, es decir, tiene el derecho a poder intervenir porque algo, ¿no es cierto?, le está perjudicando mientras se genera la controversia.
y tiene un interés propio para acudir a un juicio preexistente, que obviamente él no lo ha propuesto, ¿sí? También se lo conoce como el compañero la semana pasada dijo, un tercero perjudicado. Vamos a ver las clases de tercerías. Permítanme emitir a los compañeros que están aquí en la sala. El COGEP tiene dos clases de tercerías, la tercería excluyente y las tercerías coadyuvantes. Las tercerías excluyentes de dominio son aquellas con las que un tercero pretende en todo o en parte ser declarado titular de un derecho discutido. Es decir, estamos buscando, ¿no es cierto?, que se nos declare titular de un derecho que está siendo discutido en una controversia a la cual nosotros no hemos dado pie de inicio, pero que las providencias nos pueden perjudicar. Mientras que las tercerías coadyuvantes son aquellas en las que un tercero tiene con una o de las partes una relación jurídica sustancial. Por ejemplo, soy socio de alguien que está litigando y que de este litigio los efectos se puedan extender a él. Por ejemplo, yo soy socio, ¿no es cierto?, de una compañía de seguros, ¿ya? De repente, el patrimonio que le están embargando a mi socio es un patrimonio que hemos constituido juntos y que es de nuestra sociedad. Y si es que a mi socio, por X razón, le quitan ese patrimonio, ¿no es cierto? También me puede estar perjudicando a mí. Por ende, estos efectos de la sentencia se han extendido a otra persona que el juez no está tomando en cuenta en un primer momento, ¿sí? Porque yo no soy el demandado, es mi socio. Sin embargo, yo puedo participar dentro de este proceso porque esta sentencia o estas providencias pueden afectarme desfavorablemente, ¿no es cierto?, en algunos de mis derechos como tal. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos. En la tercería excluyente, una persona ajena al juicio entre el adeudado y el deudor realiza una nueva demanda argumentando que los bienes que quieran rematar le pertenecen a él y no a la persona que le adeuda. Es el ejemplo que yo les ponía la semana pasada. La cooperativa YEP me demanda a mí como deudor por una suma de dinero de $20,000 y embargo un carro que antes estuvo a mi nombre. Sin embargo, yo ese carro ya lo vendí a Pepito Piguave. Entonces a Pepito Piguave le quitaron la propiedad y le embargaron, ¿no es cierto? Él tendría que entrar como un tercero perjudicado porque de alguna manera le están afectando a su bien patrimonial. ¿De qué manera? El momento del remate, ¿no es cierto?, están afectando a una propiedad que ya no es del deudor, que en este caso es Alexandra Jaramillo, sino que directamente es de una tercera persona perjudicada. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Sí, Doc, sí. Dígame. En las tercerías solamente están lo que son compuestas por personas que son directamente afectadas. Sí. La tercería tiene que afectar de forma directa, no indirecta, ni supuesta, ni meras expectativas, sino directa. Me están afectando los derechos a mi patrimonio, Más por ejemplo, cuando yo les dije el ejemplo de la cooperativa. me afectan negativamente, pero Ajá, hay tercerías en donde personas quieran beneficiarse igual positivamente de esto. sí, Ejemplo X, igual se le considera como tercería. sí, como la tercería excluyente, que a mí se me tiene que declarar como titular de un derecho, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la tercería excluyente sería el ejemplo del juicio. ¿Por qué? Porque yo quiero que a mí se me declare dueño del vehículo, que se me reconozca como tal para que no lo vayan a rematar. ¿Ya? Entonces, Ok. necesito que este derecho se declare como propio, se declare como mío y deje de haber este dilema, ¿no es cierto?, entre la propiedad, si es del deudor o es mía. Yo demuestro con el contrato de compra y venta, demuestro con la inscripción en el registro de la mercantil que no es propiedad de Alexandra, sino que es propiedad
de Pepito Piguaba a quien le están perjudicando. Entonces se tiene que declarar titular de un derecho que está siendo afectado. Pero doctora, o sea, se tiene que llegar al juicio para yo demostrar eso. No puedo yo demostrarlo antes, porque obviamente uno cuando va a hacer un embargo, el secuestro de un mueble, se tienen que verificar documentos, ¿no? Ujú. Documentación habilitante. Entonces, no es que yo voy y digo ese es y chao. O sea, si no tiene la documentación, no lo pueden secuestrar, Obviamente, supongamos, como obviamente. es la vida, ¿no es cierto? Supongamos que usted el Ya, día de ayer recién lo compró el carro y ellos ya, tienen ok. la Casi eso orden de pasa. embargo del día jueves anterior. Ahí Entonces, incluso se puede anular incluso la compra-venta. no se Se anula, podría. no se anula, no se podría anular porque a lo mejor yo le dije, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Se me fue su nombre, José? Yemen. Jimmy. ¿Sabe qué, Jimmy? Yo le vendo mi carro porque estoy bien endeudada. Con este dinero yo voy a pagar la cooperativa YEP, ¿ya? Y usted me dice, bueno, entonces hagamos un negocio. Y el feriado, usted y yo ya hicimos negocio, hicimos papeles, ¿no es cierto? Pero ellos, como ya pensaban demandarme, ya tuvieron los papeles de embargo el día jueves de la semana anterior. Viene el domingo, a usted lo encuentra paseando en el Parque de las Flores. Tenga, aquí está la orden judicial, entregue el carro. ¡Pah! Con la fuerza pública me quitaron el carro. Así yo tenga los papeles. Ellos tienen orden judicial. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entrar como tercer interesado para que se me declare titular de derechos y que yo, ahora sí, en medio del proceso, demuestro que ese carro lo compré el día sábado del feriado, a pesar de que yo tiene una orden de secuestro capaz del jueves anterior, porque es el jueves anterior aún me pertenecía el carro, ¿no es Ah, cierto? Entonces, ellos, la policía lo que tiene que hacer es cumplir con la orden del juez, nada más. Y nosotros ya. tendremos que defendernos ingresando al proceso para demostrar que somos dueños del vehículo. Ok, ok. Ahí está Ujú. mejor ya. Ya, doc, gracias. Exacto. Pero siempre va a ser con orden de juez que se va a poder secuestrar los vehículos, ¿sí? Que se va a poder secuestrar. No es que mañana un policía me dice, no, me dijeron que era suyo y ya, pase por acá. No, siempre es con orden judicial. Pero como es la vida, ¿no es cierto? Los negocios se pueden ser de un día al otro y de repente me quitaron un carro que yo recién compraba, así sea en la mañana misma del día. Cuando ya hay una orden judicial anterior, pues lamentablemente se tiene que acatar la orden y empezar a pelear mediante litigio para que se me conceda a mí el derecho de propiedad y no se le vaya a embargar, ¿ya? Y no se, bueno, ya está embargada, la cuestión es que no se la vaya a arrematar, mejor dicho, esa es la palabra, no se la vaya a arrematar, Porque hay ¿ya? otro dilema, ¿no? Ahí tienen que subsanar los derechos afectados de la persona del tercero. Exacto, sí, exacto. Supongamos que usted no se dio ni cuenta, usted estaba en Estados Unidos y a su hijo le encontraron el carro y su hijo dijo, bueno, capaz mi papá está debiendo y lo remataron al carro. ¿Ya? Entonces usted también puede entrar como un tercero perjudicado ¿a qué? A recuperar el dinero, ahora sí, del remate del vehículo. Pero mire, es mucho más complicado el asunto. Entonces, hay temas que son fáciles de resolver y otros que por la complejidad misma se demoran en muchos de los casos al momento de sentenciar. Y cuando nosotros entramos como terceros perjudicados porque es arrematado el vehículo, vamos a tener que estar a la dependencia, en este caso, de una prelación de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Estar en una lista a ver a quién pagan primero y a quién paga después y cuánto me toca. Entonces sería totalmente perjudicado. Así que ahí sí hablamos de un tercero totalmente perjudicado. Pero bueno, Pero de ahí son también temas puede que, salir un juicio colateral también, ¿no es cierto? Porque si esa claro. persona puede haberlo, uno nunca sabe las intenciones con las Ujú. que los hace. Entonces, si lo hace de mala fe, entonces puede considerarse también hasta una estafa. Exacto, o sea, sí, hay de todo en la Viña del Señor, hay de todo, y ustedes en la profesión se van a encontrar de todo. Si es que aquí son compañeros policías, compañeros agentes de tránsito, saben que la gente hace de todo y se le encuentra de todo.
Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer negocios porque esos también nos pueden perjudicar. Hay gente que, por ejemplo, sabe que las propiedades están embargadas a una cooperativa y aún así las compran. Las compran de manera ficticia, por ejemplo. Yo sé que esta propiedad está embargada a la cooperativa, qué sé yo, YEP. Y me viene y me dice, no, es que mire, ya con lo que tú me das, yo voy a levantar el embargo, pago a la cooperativa y no ha pasado nada. Total, nunca pagaron. Y yo compré algo que no tengo titularidad, porque si está con un gravamen de embargo, es imposible que la puedan vender. Entonces, pero de todo se ve, ¿sí? Entonces, ¿se pueden seguir procesos? Sí se pueden seguir procesos para que se pueda indemnizar por los daños causados, ¿ya? Vamos más adelante. Se entiende que las tercerías son de manera voluntaria, es decir, nadie me está obligando ni actúan de manera oficiosa el juez en llamarme a que yo sea tercerista, sino que es de manera voluntaria. Yo decido si ingresar o no al proceso como tercerista. Se presenta dentro de un proceso con la final de apoyar la pretensión o la acción de reconocimiento de un derecho presentada por una de las partes procesales sin presentar ninguna pretensión por sí mismo, ya que tiene algún interés común en ellos, pudiendo ser tanto la parte actora como la parte demandada. Es decir, que las tercerías coadyuvantes, ¿no es cierto?, tengo algún tipo de interés con la resolución de una de las partes. Entonces solo me acoplo o genero, ¿no es cierto?, algún tipo de solicitud buscando reforzar mucho más la pretensión de una de las partes. ¿Por qué? Como les decía en el ejemplo, pueden que los efectos de la sentencia también me afecten desfavorablemente a mí, como en el caso de los socios, ¿sí? La tercería coadyuvante es también conocida como un derecho preferente. Sí, eso también los van a encontrar en algunas de la doctrina como tal. Bien, teniendo en cuenta qué es la tercería, ahora vamos a entrar al litis consorcio. Y el litis consorcio, en primer lugar, proviene de litis, que significa litigio, y, sor, que significa suerte. Entonces, litigio, o litigamos juntos, por así decirlo, y suerte. Entonces, este significado, podemos decirlo en breves palabras, que son dos o más personas que pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, es decir, podemos tener dos o más actores o dos o más demandados. Puede ser en este caso activa o pasiva. Cuando hablamos de actores es activa y cuando hablamos de demandados es pasiva. Y estas Doctora, aquí personas, dígame. Doctor, aquí se puede lo que es, ejemplo, en alguna casa que se compró a una pareja de esposos. Ese podría ser un ejemplo cuando, qué sé yo, la casa tenía algún desperfecto o estuvo embargada y se les denuncia a estas dos personas. Ahí se considera litis consorcio porque son dos denunciados, dos demandados. Perfecto, ¿no es cierto? Si usted y su esposa el día de mañana me venden una casa que estuvo con vicios que estuvo con vicios ocultos, ¿no es cierto? Que usted sabía que ya se iba a caer en un par de meses porque estaba con una falla geológica y yo lo demando para que me repare o me indemnice por el daño causado y por los vicios que estuvieron ocultos dentro de la casa, no puedo demandarlo solo a usted. ¿Por qué? Porque usted es casado y quienes eran propietarios eran los dos. Entonces, tengo que demandar a las dos personas. Si el litisconsorcio pasivo o activo no se constituye en conjunto o completo, entonces el juez me va a mandar a aclarar o completar la demanda, ¿sí? Y no va a poder haber litigio si es que yo no configuro un litis consorcio completo. Es decir, que si yo no lo demando también a su esposa, el juez me va a decir, ve, vaya a completar la demanda porque hay este litis consorcio pasivo. Entonces, vaya complete. No sé si ahí le dejé más clara la idea, estimado Sí, Jimmy. sí, Doc. Igual, como el ejemplo que le puse ayer, perdón, la anterior semana, es igual, cuando varias personas de una empresa que fueron despedidas,
demandan a la empresa sus derechos laborales. Ahí igual se considera litis consorcio porque son varios los accionantes. Puede ser que sí. Aquí yo le ¿Puede puedo ser? decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque yo puedo demandar de forma conjunta, por ejemplo, cuando todo el colectivo de trabajadores que estábamos a lo mejor en un contrato colectivo hemos sido despedidos. ¿Ya? Entonces, toditos estábamos en un contrato colectivo y toditos fuimos despedidos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajador puede pelear sus batallas también de manera individual. Pero También. cuando el litis consorcio habla de socios, por ejemplo, Ah, digamos ya. usted, ahí sí, por ejemplo, usted va a demandar a Coca-Cola, porque, qué sé yo, a usted le dio, voy a poner una figura bien extrema. Usted consideró que con Coca-Cola no iba a tener una enfermedad y al final de los tiempos la tuvo, y usted empieza con una demanda en contra de Coca-Cola para que le indemnicen los daños en su salud y le reparen el daño causado. Entonces, Coca-Cola no solo tiene un socio ni un accionista. Entonces, tendré que buscarme a todos los accionistas que forman Coca-Cola y demandarlos a todos en conjunto. Porque si yo demando a uno solo, él me va a decir, yo tengo la responsabilidad limitada en cuanto a mis acciones, Limita. así que te puedo responder hasta mis acciones. Entonces, si yo Doctora, pero demando eso a sí. todo dígame. Doctora, pero eso sería a todos los a los accionistas, o sea, a los accionistas de aquí en Ecuador que conforman Coca-Cola, en el ejemplo que usted puso. Ajá, Así también obviamente que como sí. al representante legal que sería de la empresa Edesa, por ejemplo, también, que es Ujú. aquí ecuatoriana. Exacto, ¿sí? Pero tengo que demandar a todo el conjunto para que se forme un litis consorcio completo, ¿ya? En el ejemplo que usted nos pone a los trabajadores, podría haber litis consorcio cuando el contrato o el motivo por que han Es sido colectivo. despedidos ha sido un contrato colectivo. Pero si a De mí ahí me cuando es despidieron. individual, no. Ajá, por ejemplo, si a mí me despidieron, Alexander Jaramillo, me despidieron por un visto bueno, a Jimmy lo despidieron por terminación de contrato, a María la despidieron por terminación unilateral del empleador, no tenemos por qué litigar juntos, porque yo pelearé si es que quiero, acá Obviamente. pelearán si es que quieren, entonces no hay algo que nos ate obligatoriamente a pelear juntos, Y si son para personas, hacerles entender de manera mejor, tienen que mm, obligatoriamente pelear juntos. Si es que no, claro. entonces nada nos ata. Sí, y si fueron dos personas o más que fueron despedidas en las mismas circunstancias, De igual manera, cada una tiene su derecho. separadas. Por ejemplo, si usted me dice, Jimmy, Alexandra, demandemos. Y digo, ¿sabes qué, Jimmy? No, yo no voy a demandar. Entonces, aquí no debe formarse un litis consorcio porque si yo no demando, no quiere decir que usted no demande, Ujú. ¿ya? Entonces, el demandar es de manera voluntaria. Claro que se pueden los dos mediante un mismo abogado, demandar a cada una de los empleadores, pero será de Por manera separado. independiente, ajá, por Ok. cuerpos separados. Nada nos obliga a demandar juntos. Ok, Doc, muchas gracias. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando vamos a demandar a una pareja de esposos, ahí sí, ¿ya? A una pareja que tiene unión libre, ahí sí, ¿sí? Porque el estado como tal de la relación jurídica que hay entre ellos nos obliga a que tengamos que demandarlos. Y si nosotros como socios compramos una propiedad, ¿no es cierto?, a nombre de nuestra empresa, también los dos tendremos que demandar para que nos puedan devolver el dinero que a lo mejor nos estafaron por una propiedad que ni siquiera estaba a nombre del vendedor, qué sé yo, ¿ya? Entonces hay diferentes litis consorcios, pero esto quiere decir que dos o más personas puedan litigar de manera conjunta, ya sea activa o de manera pasiva. Y estas pretensiones van a ser conexas, es decir, van a ir juntas por una misma causa u objeto, o cuando la sentencia que expida con respecto a una podría también afectar a la otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar cuál es el litis consorcio. ¿Para qué? Para que al final, así el juez no se dé cuenta
¿no es cierto?, de que falta un litis consorte, no me vayan al final de la cuenta con la sentencia y decir un momentito, esa sentencia es nula porque no se contó con la esposa del señor. ¿Y qué he hecho? He perdido todo el tiempo litigando cuando realmente faltaba una de las personas a las que tenía que sí o sí le mandar para que el litisconsorcio se complemente o esté completo. ¿Ya? Entonces, si no se cuenta con alguien en el proceso que tenía que contarse, el proceso se vuelve nulo y se puede demandar la nulidad por el hecho de no haberme dado el derecho a la defensa. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con ese tema. Existen diferentes clases de litisconsorcio y estas clases realizan o buscan integrar algún tipo de relación entre ellos. Tenemos el litisconsorcio activo, que significa nada más y nada menos que en la parte actora hay dos o más personas, pero un solo demandado. ¿Sí? Es decir, el litisconsorcio activo se conforma de dos o más actores, pero un solo demandado. Lo propio ocurre en el litisconsorcio pasivo. Existe un solo actor, pero dos o más demandados. Y de esta manera también existe el litisconsorcio mixto, que es la mezcla de estos dos, activo y pasivo. Existen dos o más actores y también existen dos o más demandados. Existe el litisconsorcio necesario, que es el que yo les estaba poniendo en ejemplo, cuando la decisión que recae en un proceso puede afectar de manera uniforme a todos los litisconsortes. Por ejemplo, en el caso de sociedades o en el caso también, ¿no es cierto?, de los cónyuges. Entonces, si es que a uno le quitan la casa, a mí como cónyuge también me va a afectar ese derecho, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es un litisconsorcio necesario. Y al decirlo necesario, es decir que las dos partes deben ir inmersas en el proceso. Si es que una de ellas falta, el proceso o la sentencia o todo lo actuado se vuelve nulo. Y también tenemos un litisconsorcio facultativo o voluntario. Cuando nace de la voluntad de los litisconsortes, pueden ser actores o demandados, que serán considerados como litigantes independientes, ¿no es cierto? Que puede yo buscar de alguna manera litigar con otra persona, sin embargo, de alguna manera en la sentencia o en el bloque de la decisión, nos considerarán como litisconsortes dependientes y evaluarán nuestros derechos de acuerdo a lo que se nos permita o de acuerdo a la facultad que hemos puesto en consideración al juez, lo que hemos demostrado, ¿ya? Es facultativo, nadie nos obliga, ¿sí? Y es voluntario, pero cada quien es un litigante independiente. Hasta aquí, preguntas, chicos. ¿Entendimos, no entendimos? ¿Fácil, difícil? Bien, vamos a continuar. Vamos a seguir con los sujetos del proceso o las partes procesales o los sujetos de derecho, como ustedes quieran revisarlo. Se encuentra en el artículo número 30. Cuando hablamos de los sujetos procesales, decimos que son aquellas personas o comunidades o pueblos, nacionalidades o incluso la naturaleza que pueden ser parte de un proceso y que puede estar afianzado algún derecho para que ellos sean titulares del mismo. Es decir, que pueden interponer procesos por los cuales quieran o deseen que algún derecho sea garantizado porque de alguna u otra manera ha sido violentado por una de las partes. En el Ecuador reconocemos a varios tipos de sujetos de derechos. En primer lugar, a las personas naturales, que somos todos nosotros.
¿Dónde lo encuentro? En el Código Civil en el artículo 41. ¿Qué me dice? Son personas, todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sea su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros. Entonces, todos somos personas naturales, titulares de ciertos derechos. ¿Sí? ¿Podemos exigir que se garanticen? Sí. También tenemos personas jurídicas, que no son nada más que una persona ficticia que tiene esta capacidad o esta atribución de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y también de representar judicialmente y extrajudicialmente a una institución, alguna entidad, alguna fundación, alguna empresa. Es decir, hemos nombrado a un representante legal para que a su vez pueda contraer obligaciones y también pueda ejercer derechos a favor de esta entidad como tal. ¿Por qué llamamos que es una persona ficticia? Porque no es que creamos a otro ser humano para que nos represente, sino que le damos esta potestad y atribución de ser un representante judicial y extrajudicial. En otras palabras, un representante legal de una entidad. ¿Sí? Tenemos también como sujetos de derecho o partes procesales a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. ¿Por qué? Porque nosotros en el artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador le atribuimos, ¿no es cierto? Y reconocemos a las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, las comunidades que forman parte del Estado ecuatoriano, perdón, y lo calificamos como un sujeto de derechos, es decir, los pueblos tienen derechos, los pueblos montubios tienen derechos, las comunidades tienen derechos, qué sé yo, las nacionalidades indígenas tienen derecho, ¿sí? Inclusive tienen este derecho a la resistencia, a la protesta, como está pasando hoy por hoy en nuestro Ecuador. La tienen, sí, son sujetos de derecho. Entonces tienen que ser también reconocidas como tal, incluso de manera conjunta. Por eso nos habla de las comunidades. Las comunidades son titulares de derecho, de manera conjunta. ¿Ya? Y algo muy interesante que los tienen pocos países, y el Ecuador fue uno de los pioneros, es el titular de derechos, la naturaleza. La naturaleza fue considerada como un sujeto de derecho en la Constitución del año 2008, en la que está vigente y que posiblemente sea reestructurada, ¿no es cierto?, este 16 de noviembre cuando vamos a las urnas. Sin embargo, a la naturaleza, a la Pachamama, la consideramos como un titular o un sujeto de derecho, es decir, tiene derecho a la naturaleza. ¿Cómo le hacemos valer los derechos? Es otra historia que el Ecuador aún no garantiza completamente. Sin embargo, en el artículo 71 de esta Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que la naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En palabras breves, ¿no es cierto? Es una maravilla la Constitución de la República del Ecuador porque me dice que a la naturaleza no se la debe tocar. Sin embargo, otra es la historia. Y garantizar sus derechos y sobre todo su regeneración de ciclos o reparación de los daños, estamos a años luz de poderlo lograr. ¿Sí? Entonces, a pesar de que fuimos muy visionarios en darle derechos a la naturaleza, no nos dimos cuenta que reparar un daño a un ser no humano, como la naturaleza como tal, es casi imposible. Si yo el día de mañana quemo un bosque petrificado, ¿ustedes creen que yo voy a poder reparar ese bosque? Recuerden que dice que la reparación integral es volver a dejar las cosas como estaban antes del daño causado o mitigar el daño ocasionado por la inobservancia o la acción que he provocado. ¿Cómo yo mitigo o cómo yo reparo la quema de un bosque petrificado?
No hay No manera. se puede, Doc, no se puede porque ya no va a volver a ser como antes. O sea, usted puede reparar de alguna manera, pero no va a quedar igual. O sea, no es lo mismo. Perfecto. Entonces fuimos muy visionarios al darle estos derechos a la naturaleza, pero realmente hasta el día de hoy no se ha visto una verdadera reparación integral a la naturaleza. Entonces tenemos en palabras todo perfecto, pero al momento de poder hacerlo es casi imposible, ¿ya? Porque yo tendría que Doctora, volver a hacer, dígame, Jimmy. ¿puedo diferir un poco ahí en este tema? Claro que sí. Respecto bastante a la reparación integral, Ujú, porque es un verdadero desafío lo que es hacer cumplir una ujú, sentencia de reparación integral. Y no solo aquí entra la naturaleza como sujeto de reparación integral, sino también entran las personas. Le pongo un caso exacto. X persona fue abusada, violada sexualmente. eh, y el juez dispone la reparación integral. ¿Cómo a esa persona le regresan al estado de antes? Es imposible. Es Ujú, igual de un asesinato a una persona, a los hijos. El señor juez dispone que se le haga la reparación integral a su familia. ¿De dónde le sacan a la persona otra vez? Entonces, la reparación integral es un verdadero desafío también, porque no existe una reparación como tal, sino sería ujú. más que todo una compensación, y en este grado más que todo es de económica. Es igual que hagan lo que son perjuicios contra las personas y se dispongan miles y miles de dólares que se reparen a las personas afectadas. Entonces, y si esa persona no tiene de dónde sacarlos, por ejemplo, Perfecto. un indigente, por ejemplo, un indigente, que yo vi un caso, no es aquí, no es aquí en el Ecuador, en donde un indigente está pasando por la calle y un joven está pasando por su lado, y de la nada este señor saca un cuchillo y creo que le degolla al joven. Ujú. ¿Cómo hacen para repararle a la familia de este indigente, perdón, a la del joven afectado? ¿De dónde le saca a este señor indigente que seguramente no tiene, duerme fuera en la calle? ¿De dónde le van a reparar? Entonces no es solo a la naturaleza, sino también son a las personas a las que nos afecta esta reparación integral que muchas de las veces no se cumple en su totalidad. Eso era todo, Doc. Sí, súper bien. Sabe que sí. Lo que pasa es que la reparación, nosotros creemos, o creo que nos ajustamos a que por el simple hecho de mandar a pagar una cantidad de dinero, ya está hecha la reparación. Sin embargo, no lo es así. No quiere decir que el día de mañana, como bien dijo el compañero, a mí me ultrajaron sexualmente, tenga $10,000 y yo vuelvo a hacer mi vida normal. No, jamás va a ser así. Entonces, si es tan difícil con los derechos con los que tenemos que enfrentarnos como personas, imagínense cómo es difícil regenerar a un ser vivo que ni siquiera depende del ser humano para subsistir. En este ejemplo digamos, por así decirlo, extraño que les puse que se queme un bosque petrificado, tendría que volver a que los dinosaurios nazcan, ¿no es cierto? Para que después se mueran y después las plantas y los animales que estuvieron en ese momento se empiecen a petrificar y formen otra vez el bosque y de esta manera pasen miles y miles y miles de años y volvamos a tener el bosque petrificado. Entonces, jamás se repara de manera completa. Decimos sí, que busca de alguna manera mitigar el daño, ¿sí? Si es que no se puede reparar de manera completa, mitigar el daño, pero también hay otros derechos, como por ejemplo los patrimoniales, que de alguna u otra manera la reparación sí es íntegra, ¿ya? Pero cuando son los derechos, como bien dijo el compañero Jimmy, en esfera biológica, en la esfera humana, a veces la reparación es muy subjetiva. Y ni siquiera el administrador de justicia sabe cómo generar esta reparación completa, porque para él a lo mejor los $10,000 están muy bien, pero lo que yo realmente quería era una simple disculpa pública y con eso mi daño estaba reparado, mi moral estaba reparada, ¿no es cierto? Entonces es muy subjetivo el tema de la reparación, ¿ya? Y si nosotros
como personas en la esfera biológica es muy difícil poder reparar los daños causados, por así decirlo, imagínense en la naturaleza. Entonces, estamos frente a que fuimos muy ambiciosos en darnos derechos a la naturaleza, sin saber que estas 5 o 6 líneas que tenemos iba a ser tan difícil poder garantizarlos, ¿ya? Entonces, los derechos como tal, tipificado y normado, está perfecto. Sin embargo, al momento de garantizar y gestionar esta garantía de derechos, es cuando al juzgador le han dejado esta ardua tarea con la que tiene que estar batallando. Ahora, la naturaleza no habla, la naturaleza no litiga, la naturaleza no expone que le duele, qué hoja le arrancaron, quién lo contaminó, sino que dice el derecho y nuestro derecho como tal, que cualquier persona que considere que ha sido afectado los derechos de la naturaleza podrá interponer acciones jurídicas para que éstas puedan ser entendidas como titular de derecho frente a la naturaleza, ¿no es cierto? En representación de la naturaleza. Entonces, colectivos, patitos y arbolitos pueden decir, aquí en Ambato, en la parroquia tal, existe un daño ambiental, porque por aquí pasan todos los buses y los más viejos y están contaminando el aire. ¿El aire es parte de la naturaleza? Sí. Entonces, patitos y arbolitos empezó un proceso judicial en representación de la naturaleza, ¿ya? Buscando que quienes estén causando ese daño ambiental de alguna manera hagan qué, por lo general paguen, ¿sí? Ya, causamos el daño ambiental al aire. Perfecto. Les mandamos a pagar a los buses Ambato Transporta la suma de $20,000 por el daño causado. ¿Cómo el Estado gestiona que este dinero esté completamente destinado a que se limpie el aire, ¿ya? De la zona en la que dicen que se ha causado esa contaminación atmosférica? Entonces, miren, estamos frente a un dilema que a lo mejor no tenemos ni siquiera las armas ni las formas de verificar cómo se está cumpliendo, ¿sí? Con la reparación. Así nos manden a pagar cómo se está cumpliendo. Y cómo este colectivo efectivamente usa esos $20,000 para poder gestionar un nuevo aire o descontaminar el aire que está en la comunidad. ¿Ya? Ustedes podrán, no sé si es que en Estados Unidos me parece que no tienen derecho a la naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, sí tienen derecho a una vida digna y a la salud pública. Entonces, había un caso en el que la ganadería y la cría de animales, me parece que son los cerdos, generaban tanto dióxido de carbono, me parece que ese es el químico como tal que generaban esos animales en las heces, que estaban contaminando agua y aire. ¿Y cómo se dieron cuenta de este daño? Porque la comunidad que estaba cerca de estas granjas empezó a tener ronchas en el cuerpo y después posteriores enfermedades, incluso mutaciones en la piel de los niños que nacían dentro de esta comunidad. Entonces, miren, aquí no fue la reparación directamente a las granjas, ni a la comunidad, ni a nadie. Fue directamente a las personas a las que la salud les estaba afectando. Y ahí creo que, bueno, que el Estado estadounidense tiene una mejor responsabilidad porque le da el dinero a quien le corresponde o le genera esta reparación integral a quien evidentemente le están afectando. ¿Sí? Si es que aquí, como decíamos, en el aire, siendo un derecho a la naturaleza, la reparación de la mitigación de la contaminación atmosférica, y yo como propietaria, como persona que vive ahí, ¿ustedes creen que me van a dar un centavo para yo hacerme ver los pulmones? No, ¿no es cierto? Porque yo no tengo derecho ahí. La naturaleza es la que se está perjudicando. Entonces van a buscar cómo es la naturaleza, con esos 20,000 la reparan y limpian el aire. Pero yo que estoy consumiéndolo, no vaya a haber ningún centavo. Entonces, miren, estamos destinando
o fuimos avariciosos al momento de pensar que darle derechos a la naturaleza se puede convertir también en o se puede verificar que la reparación de los derechos, bueno, de los daños causados a los derechos puedan ser garantizados completamente, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí les dejo esto para que ustedes puedan estudiarlo más a profundidad. Y de todas maneras es un aspecto de visión propia. No digo que estoy en lo correcto ni que hay una verdad absoluta, ¿sí? Cada quien tiene su propio cuestionamiento. Pero esos son los titulares de derecho o sujetos procesales, ¿ya? A estos sujetos procesales hay que verificarles la capacidad. Entonces, a pesar de que las personas naturales, todos nosotros, podemos tener, ¿no es cierto? Podemos ser sujetos y partes procesales, tienen que verificarnos la capacidad para poder litigar. Y esta capacidad me la da la ley. Esta capacidad se conforma en el goce del derecho, en la facultad de ejercer el derecho y en la facultad de poder representar a alguien más como titular de derecho. ¿Ya? Entonces tengo que ver si es que en verdad yo gozo de este derecho, si es que soy el legítimo titular del mismo para poder generar algún tipo de acción judicial. Tengo que ver si es que estoy en facultades de ejercer este derecho. Por ejemplo, si no soy un menor de edad, si no estoy un reo sentenciado con sentencia ejecutoriada, si no soy un interdicto, ¿ya? Entonces tengo que verificar si tengo la capacidad de ejercer también mi derecho, ¿sí? O estoy en la capacidad de representar a alguien más como titular de derecho. Por ejemplo, la madre que pide alimentos a favor de su hijo. ¿Quién es el titular? El hijo, que es menor de edad, ¿no es cierto? Pero yo estoy en la capacidad de poderlo representar, porque soy su representante legal, ¿ya? Entonces, de esta capacidad, se puede decir subjetiva, nace también la capacidad procesal. Entonces, todas las personas son capaces legalmente mientras la ley nos pueda dar esta capacidad, generando también excepciones a esta norma. Por ejemplo, los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio de la protección de sus derechos y garantías conforme a la ley. Por ejemplo, un adolescente desde los 15 años en el Ecuador ya puede estar bajo un contrato de relación de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, él tranquilamente con sus 15 años puede ejercer la protección de sus derechos. ¿Qué derechos? Laborales. ¿Verdad? Entonces, sí nos da la capacidad legal para poder hacerlo. Cuando se trata de comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, van a comparecer a través de un representante legal o de manera voluntaria en el proceso, quien ellos consideren que va a ser su líder para poder promover esta acción. Niños ni adolescentes van a tener la capacidad de ser escuchados conforme a su edad y a su condición en ciertos procesos donde se discutan derechos sobre los mismos. Por ejemplo, los derechos que están tendientes, por ejemplo, a una tenencia, ¿sí? ¿Con quién quieres vivir? Cuando los padres se están divorciando podrán ser escuchados, pero de acuerdo a su edad. Entonces, por ejemplo, un niño de 15 años ya puede discernir con quién quiere vivir y por qué quiere vivir con este y con este no. ¿Quién cree que para él es mejor haciendo una crianza, si el papá o la mamá? Pues ya está en edad de poder discernir. Pero un niño de 4 años, capaz que no tenga ningún tipo de trauma con los progenitores, no podrá discernir quién es el bueno, quién lo cría mejor y quién es el que tal vez le falta un poco de capacidad de crianza, ¿no es cierto? ¿Quién es el que genera más ingresos para poder dar una mejor educación? No va a poder discernir porque no tiene conocimiento todavía, ni están las facultades biológicas para poder hacerlo. Por ende, también ustedes van a entender que del derecho civil es la madre, ¿sí? Del derecho penal. Si yo no tengo capacidad como niño, y adolescente para hacer ciertas cosas, tampoco se me da la capacidad para poder autorizar de manera voluntaria
el hecho de tener intimidad sexual. Por ende, hay delitos que sancionan el hecho de que se pueda tener, así sea por voluntad propia, ¿no es cierto?, relaciones con menores de edad. ¿Por qué? Porque el derecho civil dice que ellos no son capaces totalmente, son capaces para defensa de ciertos derechos, pero no me da la autonomía total, ni la voluntad, ni la facultad completa para yo poder autorizar, ¿no es cierto?, tener la plena convicción de que efectivamente estoy de acuerdo con mantener una actividad sexual con tal o cual persona. ¿Sí? Entonces el derecho civil siempre va a ser en todas las formas la madre del derecho penal. ¿Ya? Si algo ustedes no encuentran en el tema penal, vuelvan la mirada al derecho civil y ahí van a encontrar la razón de los delitos. ¿Sí? Continuamos. Para la representación de menores de edad o incapaces, los niños, niñas y adolescentes quienes están bajo tutela o curaduría, que también vimos la diferencia la semana pasada de cada uno de ellos, comparecerán por medio de un representante legal, ¿sí? Que por lo general son uno de los progenitores. Y si ninguno puede, pues se le nombrará un tutor o un curador para el defecto. Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas por la madre o el padre que ésta le ejerza. Las que no estén bajo patria potestad, tutela o curaduría serán representados por el curador designado para la controversia. ¿Sí? Entonces el menor de edad nunca va a actuar solo y cuando son personas incapaces tampoco van a actuar de manera independiente o única. Representante del causante. Ya vimos que el causante era el fallecido, representación del causante. Entonces, la persona que acabó de fallecer y por A o B motivos se encuentra en algún tipo de dilema por los derechos de los herederos. Entonces, los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados, sino luego de aceptar la herencia. ¿Sí? Entonces, yo cuando acepto la herencia, acepto tanto los patrimonios como también las deudas. Si es que el fallecido, en este caso, estaba con una deuda pendiente y yo acepté la herencia, tranquilamente puedo ser demandado para que pueda pagar por el causante. ¿Sí? Cuando las deudas son mayores al patrimonio, por lo general los herederos rechazan la herencia. Porque no quiere decir que el hecho de tener patrimonio tenemos solvencia financiera. Yo puedo tener 20,000 casas, pero esas casas están completamente abandonadas, no las arriendo. ¿Qué quiere decir? Que no tengo un centavo en el bolsillo. Entonces, no que tenga patrimonio quiere decir que tenga solvencia financiera. Por ende, cuando las deudas son más grandes que el patrimonio, que los activos como tal, entonces muchos de los herederos rechazan la herencia para no ser demandados ni ejecutados. ¿Qué quiere decir ejecutados? Que directamente van hacia mi patrimonio para rematar y del remate van a pagar las deudas. ¿Sí? Si no han aceptado la herencia, la demanda se dirigirá contra el curador de la herencia yacente. Es decir, que van a nombrar un curador para que después del remate de esta herencia se pueda pagar a los acreedores. Representación del insolvente. ¿Qué es el insolvente? ¿Qué será el insolvente? Siempre escuchamos de la insolvencia. Una persona que no puede El que no cumplir sus tiene, obligaciones financieras Ahora, y es una persona declarada insolvente por un juez, no posee derechos políticos también, y ni Muy tampoco bien. derechos civiles. Perfecto. Digamos que este insolvente, esta persona, no fue capaz de manejar su nivel financiero, su economía. Entonces, esta persona, para haber caído en una insolvencia, quiere decir que no tiene la capacidad para poder cubrir sus deudas y pagar a sus acreedores. Y de repente, ya el acreedor se cansa de estarle cobrando, ya ve que no tiene por dónde caerle y le demanda para que se declare insolvente. Entonces dice, señor juez, esta persona no tiene la capacidad para poderme cancelar, así que yo quiero que se lo declare insolvente para que alguien más venga y administre sus bienes de manera correcta y de esta administración de alguna manera se pague a los acreedores.
Por lo general, cuando el acreedor demanda la insolvencia, ya no quiere que le pague, solo quiere causar daño, ¿sí? Porque cuando nosotros somos declarados insolventes, podemos perder hasta el derecho al trabajo, porque de alguna manera no vamos a poder manejar ni siquiera cuentas bancarias, ¿sí? No vamos a tener la posibilidad de manejar el dinero propio, sino que alguien más va a venir a administrar, ¿ya? Y también podemos declararnos por cuenta propia, ¿sí? Insolventes voluntarios. Es decir, yo realmente considero que no estoy en condiciones para poder cancelar a mis acreedores, que no pude manejar mis bienes, no pude administrar mis finanzas y ya no puedo más. Estoy completamente en la quiebra. Entonces ya no puedo cancelar un centavo más. Me declaro insolvente. Y con esto dejo de pagar a los acreedores. ¿Ya? Cuando la declara el juez, no hay problema porque el juez hace las averiguaciones, genera el proceso debido y después de examinar evidentemente que la persona no puede gestionar la administración de sus bienes ni el pago a los acreedores, lo declara insolvente. Pero cuando yo por cuenta propia me declaro insolvente en un proceso y solo por hacerme el vivo me declaro insolvente para no pagar a nadie, puedo caer en una insolvencia fraudulenta. Es decir, yo estoy mintiendo. Sí tengo cómo pagar, pero no me da la gana de pagar. Entonces, para que no me estén jodiendo más la vida los acreedores, digo, ve, estoy insolvente, estoy en la quiebra. Entonces me declaro voluntariamente insolvente. Señor juez, no tengo nada, no tengo cómo pagar, decláreme insolvente voluntario. ¿Sí? Pero si de alguna manera el acreedor demuestra que esa insolvencia es una mentira, es una insolvencia fraudulenta, se puede iniciar un delito contra esta persona, ¿ya? Por haber mentido sobre una quiebra ficticia. Entonces, también hay un delito por haberse declarado insolvente cuando no lo soy, ¿sí? La persona elegida por una persona, grupo o comunidad para representar o cuidar los intereses, especialmente económicos o sociales, es quien va a representar al insolvente, ¿sí? El insolvente será representado por un síndico que se llama síndico de quiebra, ¿ya? En todo lo que concierne en sus bienes, pero tendrá capacidad para comparecer por sí mismo o la que se refiere exclusivamente a derechos extrapatrimoniales. Entonces, a los temas donde no tenga que intervenir patrimonios ni cuentas, el insolvente podrá representarse así solo. ¿Sí? Por ejemplo, en tenencia, en paternidad. Como no hay nada de patrimonio ni bienes de por medio, tranquilamente puede representarse por sí solo. Pero cuando son demandas por temas de cuentas aún sin saldar, el síndico de quiebra es quien va a representar legalmente a esta persona declarada insolvente como tal. ¿Sí? La comparecencia al proceso mediante defensor. En primer lugar, decíamos cuando hablábamos de los principios en el COGEP que las partes tenían que estar, ¿no es cierto?, en todo momento presentes en la causa. Eso no quiere decir que ellas por sí mismos se vayan a defender, sino que siempre van a tener que estar con un defensor, ya sea público o privado, para que pueda comparecer junto a ellos en todas las diligencias y lo que lleve del proceso hasta la sentencia. Entonces, las partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de uno o una defensora, ya sea público o sea privado. La persona que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueda contratar los servicios de una defensa legal privada para la protección de derechos, se recurrirá a la Defensoría Pública. Es decir, el Estado le da o le otorga un abogado de oficio. Siempre que una o un defensor concurra a una diligencia sin autorización de la parte a la que dice representar, deberá ratificar su intervención en el término que el juez lo señale, de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
Si incumple esta ratificación, sus acciones carecerán de validez. Eso creo que sí hablamos en una clase, que ustedes me preguntaban qué pasa si el abogado por cuenta propia va y hace la audiencia. ¿Qué pasa? Yo como cliente tengo que rectificar todo lo actuado en el tiempo en el que el juzgador me señala. Entonces, si el juzgador me dice, tiene el término de un día para ratificarse, yo tengo un día para poder presentar un escrito ratificando todo lo que el abogado hizo. Si no se ratifica, quedará todo inválido. Entonces quedará como nulo todo lo actuado por parte del abogado. ¿Ya? Sí puede ir sin comparecer, sin este poder judicial, sí puede ir, siempre y cuando se ratifique posterior a la intervención. La procuración en común. Dice, si dos o más personas que son actores, ¿no es cierto?, por un mismo derecho, o dos o más demandados, siempre que sus derechos o excepciones no sean diversos o contrapuestos, el juzgador podrá disponer que se constituya un procurador en común dentro del término que él les conceda. Si no lo hacen, el juzgador va a designar, va a escoger entre uno de ellos la persona que servirá de procuradora y con quien se contará en el proceso. Es decir, que si hay dos o más demandados o dos o más actores, para que no exista por así decirlo, la dilatación injustificada para que toditos los 10 herederos hablen. Entonces, yo escojo un procurador en común para que él sea la persona que intervenga en todos los procesos en representación a sus herederos o a todos los herederos, ¿ya? En común. Para no estar contando con 10 personas en el juicio. No, ya cuento con uno que va a representar a todos los 10 herederos que están dentro del proceso. Entonces, el nombrar a este procurador común o puede hacerse de manera voluntaria por las partes o puede generarse por medio del juez mediante la designación si ellos no quieren hacerlo de voluntad propia. Y de esta misma manera pueden revocarse al nombramiento del procurador, es decir, las partes están en la voluntad de revocar esta procuración, por ejemplo, cuando ven que realmente el procurador en común no asiste a las audiencias, no tiene el tiempo pertinente, pasa viajando demasiado, entonces decimos, no, 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 no. Nos quedamos sin procurador en común en varias diligencias, está dilatando mucho el tema, vamos a revocar la procuración y vamos a elegir un nuevo procurador en común. ¿Ya? Entonces se puede hacer de manera voluntaria por las partes o por disposición del juzgador, a petición de una de ellas, siempre que haya motivo que lo justifique. ¿Cuáles son los motivos que lo justifiquen? Por ejemplo, que iba fuera del país. ¿Ya? Que sea una persona que no se encuentra o que su estilo de trabajo no le permita estar presente en las diligencias. Entonces, que trabaje 20 días en el oriente y que descanse 5. Pero justo esos 20 días en el oriente son las audiencias. Entonces, hay motivos que deben justificarse para poder hacer la revocatoria, ¿ya? Las personas designadas no podrán poner excusa en desempeñar el cargo. Y para el ejercicio de la procuración común no se requerirá ningún abogado o abogada. Entonces, el simple hecho de que las partes procesales se pongan de acuerdo ya es una valoración para que se pueda promover la procuración en común, ¿ya? Y tampoco deben ser abogados, simplemente van a buscar la representación de un grupo de personas para que se cuente con él de manera única en el proceso, ¿ya? Representación a todos los actores o demandados. ¿Preguntas, chicos? Doctora, Dígame. tengo una pequeña inquietud respecto a ver, las curadurías son se les designa para personas menores de edad e incapaces, ¿no es cierto? Sí. Las curadurías. Y las curadurías también pueden ser, por ejemplo, cuando sea en representación de dos menores de edad, puede ser un solo curador también que se le puede considerar procurador o se llama igual. A ver.
para que ustedes no se compliquen. La tutela, la tutela busca de alguna manera que los menores o las personas incapaces, ya sea de manera total o parcial o con afecciones, qué sé yo, puedan representarlos de manera extrajudicial, ¿sí? Y también judicialmente, y también puedan administrar a veces los bienes de esas personas. Entonces, el tutor se tiene atribuciones dentro y fuera de los estrados judiciales, pero el curador solo es nombrado para un proceso. Entonces, yo como curador lo represento al niño Pepito Pérez dentro de este proceso. Se acaba el proceso y mi curaduría desaparece. No hay más. Pero si a mí me declaran tutor de Pepito Pérez, yo tengo que cuidar de Pepito Pérez, administrar sus bienes, ¿no es cierto? Representarlo de manera judicial y extrajudicial, porque soy un tutor. Me dan un deber mucho más amplio que el curador. Pero ambas figuras están destinadas a la representación de menores de edad o personas incapaces o personas que no puedan administrar sus bienes, como por ejemplo el síndico de quiebra. No sé, Jimmy, si ahí está un poco más clara la idea. Sí, precisamente. O sea, la función del curador y del tutor obviamente está muy claro. La duda era más que todo por la representación de dos o más, en este caso supongamos que son hermanos, son dos Ya. hermanos, son dos huérfanos, por así decirlo, de padre y madre, y se designa lo que es al tutor. ¿Son para los dos o es uno para cada uno? Bueno, si es que Y el los dos curador están en las también. mismas, aquí no hay, digamos, una regla específica. No me limita el derecho a poder, a no escoger, por ejemplo, un tutor para dos personas. Entonces, por ejemplo, los abuelitos suelen ser los tutores. Entonces, el Ya. tutor es el abuelito y puede representar a ambos menores de edad sin ningún problema. Lo que no está prohibido en el derecho privado está permitido. La norma no me prohíbe que un tutor represente a dos personas. Entonces, lo ¿Y un puedo hacer. curador? Tampoco, pero con Tampoco. la limitación, ¿no es cierto?, de que este curador eh, o de que las personas, más bien dicho, que están involucradas dentro del proceso, tengan los mismos intereses o las mismas pretensiones, ¿ya? Y yo vigile o de alguna manera garantice que los derechos de los que son mis pupilos no estén contrapuestos. Entonces, no puedo ser Ok. curador de una persona que está demandando y curador de otra, es el mismo curador de una persona que está de parte del demandado, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, eso es algo allí sí se ilógico. Ajá, comprometen los intereses, ¿ya? Entonces, claro. tenemos que verificar el tema, pero no está prohibido el hecho de que podamos actuar o ser curadores de dos personas en un proceso, siempre y cuando las pretensiones ni los intereses sean contrapuestos. O sea, en sentido conceptual, la curaduría está muy aparte de llamarse procuraduría, por el hecho de representar a dos menores con los mismos intereses en un proceso. La procuraduría únicamente Es le otro. vamos a dar a los abogados, Ok. ¿ya? La procuraduría únicamente les damos a los abogados. Justamente vamos a ver ese tema ahora mismo. Y la curaduría o ser curador pueden ser cualquier persona sin ser abogados, ¿ya? Por lo general, en temas de menores de edad, son los abuelitos los curadores, quien van a proteger y garantizar los intereses de la parte porque él no puede representarse a sí mismo. Entonces, contamos con un curador que sea su representante dentro del proceso. Y si es que los papás están peleándose por los intereses de los bienes del menor de edad, entonces entramos con un tutor para que el tutor administre los bienes del menor de edad porque papá y mamá están en constante disputa. Entonces, cada uno hizo su matrimonio acá, el otro hizo su matrimonio acá, el menor de edad quedó con un patrimonio. Ponemos un tutor para que pueda administrar este patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene que estar
buscando garantizar los derechos del menor de edad, porque él por cuenta propia no lo puede hacer, ¿ya? Hasta que él sea mayor de edad. Una vez mayor de edad o capaz legalmente, se termina la tutela o se termina cualquier tipo de curaduría dentro del proceso. Listo, Doc, gracias. Con todo gusto. Bien, para ir cerrando la sesión de hoy, vamos a hablar de las procuradoras o procuradores judiciales. Como ya les me anticipé un poquito, los procuradores son especialmente abogados. Entonces tienen el poder de comparecer en el proceso, ya sea por el actor o por el demandado. Estas procuradurías por lo general se dan a los abogados, ¿sí? O también se lo puede dar a una persona en especial para que sea quien comparezca en mi representación. Por lo general damos la procuraduría a los abogados. En muy pocos casos damos a los familiares porque se entiende que esta persona me va a representar a mí en todo el proceso, ¿ya? Cuando la naturaleza de la diligencia lo permite, el juzgador autoriza la comparecencia del mandante, la puede realizar de forma de videotelemática o videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, aun cuando haya procuradora o procurador en el proceso, se obliga al actor o demandado a comparecer, siempre que tenga que practicarse diligencias de forma personales o alguna diligencia como absorber posiciones que son preguntas, las posiciones son preguntas, reconocer documentos u otros actos semejantes. ¿Por qué? Porque el abogado, a pesar de ser mi abogado, él no va a saber algunos temas que únicamente a mí me pasaron. Entonces, por más que yo le dé procuración judicial a una persona, que por lo general son los abogados, no voy a poder, él no va a poder asumir o reconocer documentos que no los hizo, porque los hice yo como titular de derechos o como involucrado, ya sea por la parte actora o por la parte demandada. La procuración judicial, ¿cómo se constituye? Se constituye a favor de uno o varios defensores que no se encuentren insertos en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. La procuración judicial podrá conferirse de esta manera. 1. Por delegación otorgada por el Procurador General del Estado, es decir, a los abogados del Estado. Les damos la posibilidad de poder representar al Estado a través de ¿qué? De las instituciones públicas cuando éstas carezcan de personería jurídica, ¿sí? O por oficio en caso de entidades del sector público con personería jurídica, es decir, el procurador judicial. Vamos a contar con él cuando existan pleitos, ¿no es cierto?, litigios donde el Estado tenga que intervenir por medio de una institución pública. Mediante escrito reconocido conforme la ley ante el juzgador del proceso, es decir, nosotros damos o hacemos un escrito, ¿no es cierto?, en el que otorgamos procuración judicial a uno o más defensores como tal. Por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente, por lo general ante el notario, ¿verdad? Las procuraciones que provienen del extranjero deben estar debidamente apostilladas o en su defecto legalizadas ante la autoridad diplomática o consulares ecuatorianas. Finalmente, puede generarse una procuraduría judicial de manera verbal en las audiencias, es decir, en la audiencia preliminar o en la audiencia única en la primera fase, yo le puedo otorgar la procuración a mi defensor para que sea quien me represente como tal. Las facultades de los procuradores. Los procuradores podrán comparecer a cualquier diligencia o instancia del proceso y van a requerir una cláusula especial para sustituir la procuración a favor de otro profesional, ¿sí? Allanarse la demanda, es decir, que el abogado podrá, por libre albedrío, allanarse la demanda y decir si estoy de acuerdo con tus pretensiones. También esta procuración judicial, para que pueda ser válida, tendrá que tener la facultad de transigir, es decir, de negociar, de conciliar, ¿sí? Desistir de la acción o de recursos, aprobar convenios, absolver posiciones,
deferir juramentos decisorios, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ellas. Miren lo grande que es la procuración judicial, por eso es que no hay muchas, pero cuando las hay, tienen que tener todas estas facultades. Esta disposición también se aplicará al defensor autorizado que no tenga procuración judicial, sino que se le encargue de oficio por tener esta personería jurídica como tal. La renuncia. Los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento de contrato con el cliente, es decir, yo ya no puedo seguir con el caso porque, ¿no es cierto? Mis valores o mi ética no van con el actuar o con la defensa de este proceso. O por el simple hecho de que el cliente no me está defendiendo, perdón, no me está cancelando los servicios profesionales emitidos por la defensa del proceso. ¿Ya? Presentada la renuncia deberá ser informada al juzgador con la constancia de que ha sido comunicada también, ¿no es cierto?, al mandante, quien contará con un plazo de 15 días para nombrar un nuevo procurador o procuradora. El procurador judicial que haya aceptado o ejercido el poder está obligado a continuar desempeñándolo en lo sucesivo sin que sea permitido excusarse de ejercerlo para no contestar demandas nuevas. Entonces, miren que ya quien ejerza la segunda procuraduría, por así decirlo, no tiene la posibilidad de poder excusarse como tal, sino que tiene que hacerlo hasta el final del proceso como tal. Terminación. Por medio del fallecimiento, ¿sí? Se puede terminar también la procuración judicial. Una es la renuncia, otra es la terminación. Entonces, por el fallecimiento, si es que fallece el poderdante después de presentar la demanda o el procurador judicial, representará a la sucesión y el proceso hasta que se nombre un curador de la herencia yacente o comparezcan los herederos. ¿Sí? Entonces miren que a pesar de que el mandante, es decir, la persona titular de derechos, fallezca, la procuración judicial continúa hasta que se nombre un curador de la herencia yacente o comparezcan los herederos como tal de manera personal o por medio de sus procuradores de igual forma. ¿Sí? Esta parte es bastante sencilla. Entonces, los procuradores judiciales o la procuración judicial se las otorgan a los defensores para que actúen, ¿no es cierto?, por medio de nuestra representación. Tienen que estar facultados para poder asistir a las diligencias, para poder allanarse incluso a las demandas, para poder transigir, negociar, recibir valores, ¿verdad? También tienen que estar facultados para prescindir de las acciones, ¿sí? Es un poder bastante grande que le estamos dando al abogado. Es decir, si yo no quiero estar involucrado en el litigio, si realmente no quiero vivirlo, como me dice el principio de inmediación, entonces tengo que estar dispuesto a generar este poder tan grande en manos de un defensor, ¿ya? Existen dos formas, por así decirlo, de terminación, que es la renuncia y la terminación por fallecimiento. Ya decíamos que la renuncia porque va en contra de nuestra conciencia y porque el cliente no ha cancelado los honorarios, y la terminación también puede ser por el fallecimiento en cuanto al poder dante o la persona que emitió esta procuración ha fallecido. Entonces el procurador tiene que ejercer su cargo hasta que se nombre un curador yacente de la herencia o que por ende comparezcan los herederos. Y ahí se termina la procuración judicial. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Doctora, yo una. Cuando el juez designa lo que es un procurador, ¿lo hace a un abogado de oficio? O sea, un defensor público. No, el juez, la procuración judicial, el juez no la designa, la designamos nosotros. Pero bueno, obviamente decía que puede ser propuesta por el juez de oficio o por nosotros. A ver, vamos aquí. A ver, chicos, aquí está. Hay que tener en cuenta algo.
La Constitución, ¿no es cierto?, se puede dar a favor de uno o varios defensores, ¿sí? Pero puede ser por delegación del Estado, en este caso, por medio de la Procuraduría, o puede ser de manera voluntaria de una de las partes mediante escrito, pero no hablamos de que el juez por sí solo va a Ok. conferir una procuración judicial, ¿ya? Entonces puede hacerse por medio del Estado. Entonces el Estado le dice, vea, voy a poner como un ejemplo, vea IES. Usted, como todavía no es privado, le vamos a dar la procuración judicial. ¿Para qué? Para que si es que en caso lo demandan por algún tipo de temas de derechos del trabajador, usted comparezca por su propia procuración judicial. Entonces, va el abogado del IES con procuración y defiende al IES. ¿Ya? Entonces, eso es darle la procuración por medio del Estado. Y lo hacemos de manera voluntaria nosotros a nuestro defensor. ¿Por qué el abogado no puede hacer procuración de manera, perdón, por qué el juez no puede hacer de manera oficiosa? Porque el juez no me puede obligar a mí a separarme del proceso y solo dejar al abogado que pueda defenderme o que pueda generar compromisos como esas atribuciones, inclusive de negociar con las partes. Entonces, no se puede dar una procuración judicial de oficio, sino que netamente son voluntarias. Y cuando hablamos de procuraciones del Estado, ahí sí les generamos procuraciones a las empresas que no tengan personería jurídica. No sé si ahí está un poco más claro ya. Sí, sí, Doc. Ya, con gusto. Laura, Doctora, muy buenas noches. Yo tengo una pequeña consulta. Es ese nombramiento que se le debe dar porque he escuchado que, por ejemplo, pueden divorciarse los cónyuges, pero uno de ellos puede delegar al abogado para que los divorcie. Entonces, ¿es con una procuraduría que hacen eso? sí. Él está, por ejemplo, una de las facultades, aquí estamos con las facultades, es una pregunta muy válida la que nos hace Laura. ¿Qué pasa si yo estoy en el extranjero, ¿no es cierto? Y yo quiero divorciarme, pero quiero divorciarme ya porque ya estoy enamorada de otra persona. Entonces, miren, nosotros podemos generar acciones, ¿no es cierto? Eh, Como por ejemplo, absorber posiciones, ¿sí? Responder preguntas que me haga el juez, recibir valores, o también me habla de, por ejemplo, llenarse la demanda, transigir, desistir de la acción, pero me dice aquí el juez que cuando me necesiten, por aquí me parece que está, cuando me necesiten como la práctica personalmente de una diligencia, ¿ya? También podrán contar con mi presencia obligatoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un tema de litigio, de divorcio controvertido, por así decirlo, y de alguna u otra manera yo deba comparecer de manera telemática, así yo haya dejado procuración judicial, el juez me va a poder pedir a mí que yo obligatoriamente pueda comparecer a rendir ciertas diligencias o ciertas preguntas, absorber preguntas que el juez o las partes o una de las partes me pueda realizar, ¿sí? Porque necesitan de mi presencia o necesitan de mis respuestas como tal, ¿ya? Ahora, si es que estamos en un tema, por ejemplo, de un divorcio voluntario, en el que yo no voy a poner más fuerza porque yo les dije, estoy enamorada de un extranjero y lo que hice es que quiero ya divorciar. Mi esposa me dice, sí, ¿sabes qué? Estás tú en España, yo estoy en Ecuador, ¿sabes qué? Mejor divorciemos. Y yo dejo procurador judicial y él me representa durante todo el proceso, como es proceso voluntario, no hay litigio, no hay nada, el juez coge sentencia, no ha pasado nada y no ha necesitado de mi comparecencia como tal. ¿Ya? Entonces sí podemos dejar un procurador para que nos pueda defender dentro del proceso, ¿sí? Sí lo podemos hacer en temas de familia como en este caso del divorcio, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, que yo me voy a la notaría, ¿no es cierto? Y quiero que el abogado Pepito Piguave firme mi divorcio en representación mía. Eso no lo podemos hacer.
¿ya? Porque en este caso, quien firmó el contrato de matrimonio soy yo, Alexandra Jaramillo, y quien tiene que firmar este divorcio, ¿no es cierto?, por voluntad propia, es Alexandra Jaramillo. ¿Por qué? Porque el abogado no puede firmar por nosotros, así tenga el poder que tenga, no puede firmar. Lo que puede hacer, por ejemplo, es bueno, con procuración judicial no lo puede hacer. Lo que lo puede hacer es con un poder especial. Ahí sí. Entonces podemos darle un poder especial o podemos otorgarle un poder especial para que genere a favor nuestro y a voluntad nuestra ciertas acciones. Entonces le digo, te voy a dar un poder especial para que tú firmes el divorcio, ¿no es cierto?, en tal notaría. Entonces le doy el poder únicamente para aquello. Te doy un poder especial para que tú vayas y vendas mi carro. Entonces te da el poder especial para que tú vayas y vendas el vehículo y firmes a representación mía. Ahí sí. Pero la procuración judicial únicamente es para temas de litigios dentro de un litigio, dentro de un juicio como tal. No sé si Laura ahí está entendido su pregunta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Con todo gusto, chicos. Entonces vamos concluyendo con la clase del día de hoy. ¿Alguna otra duda? ¿Está todo Doc, entendido? tal vez Dígame, puede Jimmy. ser un poco absurda la pregunta que le voy a hacer, Doc, pero, o sea, cuando un cliente, una persona acude hacia nosotros como abogados, es meramente la procuración la que nos está pidiendo que hagamos, la representación y comparecer a nombre de ellos. En ciertos casos. Verá, la ¿Cuál es la procuración diferencia? judicial, ya, y una cosa es la representación en proceso, ¿no es cierto? Yo soy representante de usted como abogado defensor, pero usted, Jimmy, tiene que estar presente en todas las diligencias, tiene que estar presente en todos los actos, tiene que estar presente en todo momento, porque decíamos que había un principio de inmediación, ¿se acuerdan en la primera clase? Ujú. Donde las partes deben vivir el litigio. Pero usted, Jimmy, está tan cansado de verle la cara a la otra parte que dicen, ¿sabe qué? Yo, abogado, a usted le voy a dar procuración judicial. No quiero ir a las audiencias. No quiero verle la cara. No quiero conciliar. Vea, yo me quiero desaparecer. Usted encárguese. Entonces usted le dice, bueno, verá, si es que usted no comparece y no me da procuración judicial, no se va a dar la audiencia. Entonces, vea, fírmeme aquí este escrito donde usted me otorga la procuración judicial. Entonces, ahora sí, yo solo digo, señor juez, le doy la procuración judicial a Jimmy León como mi abogado defensor, me voy, ¿ya? Entonces, no voy a estar obligado a las comparecencias que sí me exige el COGEP, ¿sí? No voy a estar Ok, es obligado, un porque a poder, usted le o di sea, un plus, por así decir, le di un plus al claro, abogado para que él actúe en cuenta y a comparecencia mía. claro, son facultades más amplias que que le otorga el defensor en sí. Exacto, exacto. Ok, ok. Por lo general, los abogados sí hacen firmar esta procuración judicial, sobre todo cuando incluso puede ser como una estrategia. Por ejemplo, usted sabe que este cliente es bien complicado. Sabe que donde lo lleve la audiencia, este cliente, en vez de sumarle, a usted le va a afectar. Ya, Entonces usted dice, chuta, mejor, ¿sabe qué? No, no, vea, no vaya a la audiencia, fírmeme esta procuración judicial, yo me encargo de todo. Usted tranquilo. Entonces puede ser una estrategia también porque muchas de las personas en litigio se vuelven o pierden la cabeza y a veces estropean el trabajo del abogado. ¿Ya? Entonces puede ser también una estrategia en la que usted haga firmar una procuración judicial y se encargue de la representación completa del cliente, ¿sí? Y también puede ser voluntario, puede ser por parte de él. y ya, Doc. Hay algunos casos en donde se prohíba obviamente dejando de lado las diligencias previas que están ahí en la pantalla. O sea, hay casos en donde no en donde se prohíba que la persona eh, dé la procuración hacia su defensor. No, no hay, por así decirlo, una prohibición
en la que me diga, bueno, usted, señor Pepito, no va a poder hacer procuración judicial. No, no hay explícitamente una norma tipificada que me prohíba en algunos casos generar procuración judicial. Entonces, volvemos a la regla. Lo que en derecho privado no está prohibido, está permitido. Así la norma no se aclara. Listo, Doc. Pero Muchas en derecho gracias. público, lo que no Ah, está es otra cosa. prohibido, tampoco está permitido. Tampoco está permitido, exactamente. Ajá. Entonces ahí están las reglas básicas. Derecho privado, lo que no está prohibido, no está, está permitido. Y en derecho público, lo que no está prohibido, tampoco está permitido. Hay un dicho que dijo Andrés Moreta de derecho administrativo, lo que en derecho privado, perdón, lo que derecho público a mí me prohíbe, en derecho privado está permitido Ujú. y viceversa. Sí, efectivamente, así es. Eso siempre llévense. Lo que no me prohíbe el derecho privado, me puede permitir. Pero si en derecho público no está prohibido, tampoco está permitido. Así de sencillo. Entonces, si yo busco la norma, por ejemplo, la norma penal, que es derecho público, y algo no está tipificado, no se quiere decir que me lo estén permitiendo así porque sí, sino que tengo que también vigilar qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y por lo general, el derecho público se guía mucho, o bueno, todo el derecho se guía mucho por la moral y por la ética. Entonces, el derecho, como yo siempre les digo a mis estudiantes, es de razonamiento. Si es útil para el ser humano, debe estar permitido. Y si es dañino para el ser humano, va a estar prohibido. Así de sencillo. Así de sencillo es el derecho como tal. Entonces, más allá de sabernos la norma, hay que saberlo razonar. Nada más, hay que saberlo razonar. El derecho es súper razonado, súper razonado. Entonces, lo útil es bueno para el ser humano, me está permitiendo la norma. Si algo que está contrariado a la moral, al orden y hace daño al ser humano, seguramente estará prohibido en la ley. ¿En cuál? Tendremos que buscar, pero seguramente en alguna normativa debe estar prohibido. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Y con esta clase, como yo les había informado, terminamos con el tema de clase introductoria, por así decirlo. Mañana ingresamos a ver el procedimiento ordinario, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ya ahora sí a ver los procedimientos, empezando por el procedimiento más largo, el procedimiento ordinario. Así que si ya quieren leerlo por ahí un ratito al mediodía, cuando tengan un momento de dispersión en su jornada, para que ya estén por ahí gestionando o generando algún tipo de conocimiento, por así decirlo, autónomo. Y mañana nos vemos en el mismo link a las 8:30 para continuar con este conversatorio. Descansen, Mm. chicos. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Doc, antes de que se vaya, yo quería pedirle algo. Claro, cuénteme. Doctora, estaba revisando lo que es el aula virtual y me percaté que está todavía vacía, entonces quería Sí. hacerle la petición de que nos ayude subiendo el material de estudio. Tenga la bondad. Ya, verán, chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo mañana al mediodía que termino clases con los chicos de presencial, me comprometo en alimentarle las aulas. ¿Dónde les voy a dar el material? Es debajo de la clase grabada. Entonces, por ejemplo, yo mañana ya no voy a utilizar Genial, sino que son construcciones propias, pero están en diapositivas. Entonces, yo mañana les voy a poner clase sobre derecho, perdón, sobre procedimiento ordinario. Y debajo de la clase va a estar el archivo ¿cómo se llama esta cosa? De esta aplicación de PowerPoint para que ustedes se descarguen las diapositivas, ¿ya? Y lo que les estoy mostrando en este momento si son Genialis. Estos Genialis iban a estar anclados en el aula como material de estudio. Pero los PowerPoints, los que vamos a utilizar desde mañana en adelante, van a estar debajo de cada clase grabada.
¿Ya? Entonces yo mañana me encargo de que las clases de la semana pasada y de esta y del día de hoy estén subidas después del mediodía. ¿Ya? Entonces todo lo que hemos visto hasta hoy van a estar en el material de estudio y todo lo que veamos mañana en adelante van a estar debajo de los links de las clases grabadas para que ustedes puedan encontrarlo y puedan descargar. ¿Sí? ¿Por qué Doctora, hago esto? Porque tengo estas dos modalidades para poder dar clases. Recuerden que esto solo es material introductorio. Lo que ya vamos a ver ya es material de los procedimientos en el COGEP como tal. Dígame, Jimmy. claro que sí, doctora. Quería preguntarle, bueno, los materiales que usted va a dejar en bueno, ¿van a ser PDFs en sí o las presentaciones en diapositivas? ¿Va a ser la misma información Sí, que la están misma en información. los Genialis? Sí, lo que yo voy a dejarles anclado mañana en el material de estudio son los mismos Genialis que hemos ocupado durante todas En estas PDF. clases, ¿ya? En PDF Y en en Genialis. las diapositivas. Ajá, en Genialis. Lo que estamos viendo ahorita son Genialis. Lo que hemos visto Sí, desde el primer día hasta hoy son Genialis. Mañana, ya, para la clase de procedimientos en el COGEP, ¿ya? Yo he construido un material nuevo. Entonces están en chévere. PDFs, en Es PowerPoints. ¿Por qué? Porque a mí las diapositivas se me hacen mucho más fácil construirlas porque las construyo mucho más rápido. Los Genialis, ustedes debieron haber trabajado con Genialis en algún deber, son un poco más tediosos de irles poniendo cositas, de ponerles, qué sé yo, estos enlaces para que salga la otra pantalla y así. Entonces, a mí se me hace mucho más fácil construir diapositivas. Entonces, desde mañana vamos a trabajar con diapositivas. Estas diapositivas ustedes las pueden descargar de la plataforma debajo de las clases grabadas. Ahí van a estar. exacto, y precisamente yo le quería exhortar a que sean diapositivas en sí descargables, porque los Genialis que usted sabe que no se pueden descargar. Entonces tengo que Ujú. entrar a la clase, tengo que buscar el Genially, tengo que dirigirme a la página y ahí poder visualizar. En cambio, si usted me da un material descargable, entonces yo lo descargo y simplemente abro cuando yo esté disponible para estudiar. Entonces yo creo Exacto. que es mejor para mí Sí, sí. y para muchos. Sí, sí, no hay problema. Yo incluso le suelo pasar a los presidentes de los paralelos para que puedan estudiar. Pero los geniales, chicos, lo que hemos visto hasta el día de hoy sí tienen que estar incrustados en las páginas porque eso sí me piden que estén en el material de estudio, ¿ya? Y las Sí. diapositivas yo les entrego a ustedes para que las puedan descargar de la clase grabada. Entonces ahí está el link de la clase grabada y debajo están las diapositivas para que ustedes puedan descargar. Y si no las pudieran descargar de ahí, yo les dejo a sus presidentes para que les puedan pasar y ellos y cada uno de ustedes hace la descarga como pueda. Y No si hay no, pues problema Doc, con ello. para que no se complique usted también, para que se le facilite también a usted y no esté buscando a los presidentes, porque hay paralelos en donde no hay todavía presidente y en otros en donde no han habido, entonces sería mucho más conveniente que lo deje en la propia aula virtual, en Ujú. donde dice Sí, material de estudio, ahí lo han dejado varios profesores anclados con con los títulos y perfectamente se descargan de ahí. Entonces, para que usted no ande tampoco buscando, ni tampoco le andemos buscando para facilitarnos, ¿no? sí, no se preocupen. De igual manera, mañana vamos a ver el aula virtual ya terminada y les voy a explicar cómo está construida, las actividades que se encuentran en el aula virtual, que deben hacer en un ratito, unos 15 minutos, y yo les explico cómo está generada el aula virtual. Uy, ¿qué pasó? Listo, Doc. Eso era nomás mi petición, nomás, Doc. Muchas gracias. Perdón, chicos, se me cayó el internet. Entonces les estaba diciendo que mañana verificamos cómo está construido el aula virtual y con eso cada uno sabe dónde puede encontrar el material. ¿Ya? ¿Alguien más con alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Entendieron, no entendieron? ¿Fácil, difícil? Fácil, Doc. Perfecto. Entonces, si es que está fácil, muy bien, van a sacar 10 en la lección.
Bien, chicos, no los interrumpo más. Ya hemos trabajado 2 horas de clase sin parar, sin ningún tipo de receso. Así que vamos a dar por concluida la conexión del día de hoy y nos vemos el día de mañana en el mismo link, 8:15. ¿Sí? Que tengan un buen descanso, chicos. Nos vemos mañana. Pase buena noche, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Doc. Hasta mañana. Gracias, doctora. Una feliz noche.